Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando y Pintando. Como siempre, acá Miguel Rojas, me acompaña Jesús Montedoca. ¿Cómo estás, Jesús? Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, acá con frío y con lluviecita, así que Sí, un día estamos bien. bastante frío por acá. Sí. Bueno, eh, para continuar con la tanda de episodios temáticos sobre los sobre los movimientos artísticos, vamos a hablar sobre lo que es el orfismo. Primeramente, vamos a tomar como referencia una pintura para nuestro dibujo del capítulo, nuestra pintura del capítulo, dos pinturas de dos artistas representativos de este movimiento. En mi caso, voy a tomar como referencia una pintura de Roger de la Fresnaye, creo que se pronuncia así, que se llama El 14 de julio, y está se hizo en 1914. Aquí la van a ver a mi lado. Bueno, y en el caso de Jesús, ¿qué elegiste tú, Jesús? Bueno, yo elegí una pintura del artista Robert Delanoy. La hizo en Francia en 1916 y se llama Mujer Portuguesa. Mujer portuguesa. Bueno, la van a ver Ujú. acá ahora en pantalla y vamos a hacer referencia a esta pintura ahora mientras hagamos nuestra pintura pequeña Sí, acá. vamos a tratar de hacer la apropiación o influencia de esta pieza Sí, en los trabajos que vamos a estar realizando el día de hoy. claro. Bueno, tenemos que hablar, eh, eh, si hablamos del orfismo, veníamos diciendo, para hacer una recapitulación, del capítulo Sí, anterior veníamos hablando de lo que era el Renacimiento, esta época del Renacimiento y cómo cambió muchas cosas en la cultura y en particular en la pintura, eh, donde, bueno, se trataba de encontrar la belleza máxima, codificar la belleza a su punto máximo y enaltecerla, llegar aún más allá de eso, donde la figuración, donde la naturaleza era representada de una forma divina, de una forma idealista. Ahora, en este movimiento, que bueno, fueron, ¿cuántos? 200, 300 siglos, 300 años después, perdón, 300 años después, eh, ahora ya hay una saturación, ya hay un estudio completo y ya han venido muchos movimientos eh, donde se perfecciona cada vez más la captación o la reputación de la naturaleza y del cuerpo humano. Eh, entonces, empieza a romperse ese paradigma y empieza a quitarse los límites de lo que es la figura y de lo que es el color. Ya no se sí. busca representar tal cual la naturaleza, sino que se busca explorar nuevas formas. No, y de pronto, o sea, está el orfismo, es muy, de pronto no es tan conocido, pues, o sea, Claro, generalmente, como veníamos hablando del capítulo pasado de lo que fue el Renacimiento, que es obviamente más conocido. O sea, el orfismo, por decirlo así, es como la puerta o el inicio de lo que sería la pintura abstracta. la abstracción. Eh, ¿Mm? Sí, pero esto es un periodo todavía muy primario. O sea, se comenzó acá a explorar todo lo que eran las formas, el dibujo. Según lo que hemos leído, pues el orfismo también se basa mucho en la música o digámoslo así, en la captación o estos artistas pues trataron de captar lo que era el movimiento, el sonido, que trataron de representar en sus pinturas esta, estas particularidades que de pronto no había sido rescatado antes por ningún movimiento. Y ellos Claro. trataron de llevarlo, pues, o sea, de representarlo tal cual. Bueno, es que de hecho, según la historia, según los registros, el poeta, si, discúlpeme si lo pronuncio mal, pero Guillaume Apollinaire, eh, algo así se pronuncia, fue como que acuñó el término por primera vez claro, y lo asocia a Orfeo.
eh, que Sí. es este personaje de la mitología griega relacionado con la música y la poesía, porque, bueno, en esta época se viene, digamos, como una experimentación y se comienza se comienza a hablar de, no sé si de gestualidad o de improvisación, no sé si tampoco sería la palabra improvisación, pero sí a romperse, como ya venía diciendo anteriormente, las normas rígidas establecidas en la forma, en el color, en la composición. Se viene a liberar un poquito eh, la, la mano a buscar líneas sueltas, eh, mira, a tratar de abrir los límites que existían en el momento. Sí, que también muy influenciado por estos movimientos, o sea, como ejemplo, como cuando hablábamos de los movimientos artísticos, pues, o sea, las personas se veían influenciadas por su entorno y por Claro, lo que veían. Este, incluso, como tú dices, o sea, la improvisación viene muy ligado a estos movimientos hasta musicales, o sea, como el jazz, el blues, que aprovechan la improvisación virtuosa, pues, de los artistas para crear piezas, digámoslo así, únicas e irrepetibles. O claro, difíciles de repetir. Entonces ellos, visto esta influencia, pues trataron de llevarlo a lo que es la parte plástica. Trataron de hacerlo de esta manera. O sea, ya era una influencia que venía incluso de lo que hablábamos del cubismo. O sea, que el cubismo, por decirlo así, fue la primera vez pues, en el mundo del arte que ya las formas no eran tal cual lo que se veía, sino una interpretación de las formas. Entonces el orfismo llevó eso un poco más allá, trató de desligar la forma del color y del espacio. Entonces comenzaron a experimentar y a producir este tipo de obras, que para el momento súper revolucionaria, porque ahora mismo estamos acostumbrados pues ya a ver pinturas abstractas, dibujos desdibujados, o sea, pero en ese momento histórico pues era poco usual o poco común ver este tipo de obras. Entonces me imagino que igual fue trascendental en ese momento y que fue también algo muy nuevo que se estaba abriendo en ese momento. claro. O sea, también vale acotar eso que hay que mencionar, cuando hablamos de orfismo hay que mencionar al cubismo porque prácticamente fue digamos que uno de los primeros precedentes de no de la abstracción, pero sí de la desfiguración de la forma, de ir más allá de los límites establecidos de la figura, pero ya es con el orfismo, que esa transición del cubismo hacia la abstracción, que es donde se hace notorio, se hace notorio Claro. esta búsqueda más allá de la forma, esta Sí, búsqueda del color. Ujú. es como siempre, o sea, el gran debate, pues, porque esa obra simplemente lo que hizo fue eso, pues hacer una apertura, ¿verdad? Para otros artistas de que exploraran otras formas de llevar el arte. O sea, ya no era solamente la rigidez o, o sí, digámoslo así, la rigidez de las formas. Sí, Simplemente se empezó a interpretar o reinterpretar lo que el artista podía ver. E incluso que acá en el orfismo se empieza a estudiar también lo que es el sentimiento, o sea, o ese estudio de color, ¿verdad? Donde el rojo de repente representa una parte de la ira, el azul puede hacer una parte bien de la tristeza o de la melancolía, o sea, comienza en este movimiento a hacer ese tipo de estudios porque ya querían tratar de desligarse un poco de la figura, o sea, incluso en las primeras pinturas de este movimiento se ve que todavía hay presencia de la figura, hay presencia, claro. pero empieza a desdibujarse, empieza ya a confundirse el fondo y todo eso con la figura
y empieza esa desconstrucción, digámoslo así, poco a Eh, poco en este movimiento. claro. Bueno, una de las citas que podemos hacer a uno de los máximos representantes, que es Robert Delanoy, que de hecho tú estás haciendo o estás Sí, referenciándote en una de sus obras. Él dice que el orfismo es una pintura que no tiene técnica más que color. O sea, sí, y es lo que veníamos diciendo, era el color por el color y, digamos, la composición por la propia composición, generar algo totalmente eh, fuera de lo que se podía definir en su momento. Las personas que, imagino que las personas que veían las primeras muestras de este tipo de arte, eh, quedaban, o sea, no podían identificar en la realidad esta pieza, no podían compararlo con algo identificable en la realidad. Entonces era como algo más, podría decirse, onírico, tal vez. sí. Y eso que tal vez en ese momento no se hablaba tanto de lo onírico, pero iba entrando también esa parte. Eh, Mira, podríamos hablar de algunos artistas destacados de este movimiento. Eh, Uno que nos sorprendió, de hecho, cuando lo hablamos, y es un artista que se llama Irma Afklint, eh, que bueno, que fue una precursora o fue la precursora del arte abstracto. De hecho, la pieza que van a ver acá de ella se llama Paloma número 2 de 1915. eh, y bueno, ahí vemos cómo ella hace con geometría, con trazos rectos, pero también con circunferencias, hace una abstracción de una paloma, de lo que para ella simboliza o como ella quiso representar. Sabe que, bueno, a buenas y primeras hay que usar un poco la imaginación también para verlo, pero igual transmite algo, transmite una paz, transmite, o sea, igual no es que hay un estudio del color también, No, aunque, ajá, y algo muy importante es que, o sea, destacar de todo esto, es que como tú dijiste, Miguel, o sea, es precursora del arte abstracto. Y ujú, muchas veces no lo tenemos tan así, o sea, tanto por la historia o del arte o, o lo que nos enseñan. claro, Siempre se habla de Kandinsky, siempre está presente sus obras como las primeras abstractas, ¿verdad? sí, Pero haciendo la investigación nos dimos cuenta de eso, que igual esta artista para este movimiento es súper importante. O sea, y en claro, general para la historia del arte, pues, pero sobre todo, o sea, para darle paso a estos movimientos que ya se desprendían un poco de lo que era la figura. ujú, Y es sorprendente, pues, redescubrirla en estos momentos. O sea, siempre, como siempre, pues, hablamos, no es que nosotros queramos ser acá descubridores o máximos investigadores, simplemente que nos llama la atención, pues, ese hecho que es histórico. claro. Y, y es algo bueno de referenciar hablando de o sea, aprovechando de que estamos hablando del movimiento. Claro, sí, de hecho, se hace, o sea, se tenía en cuenta o se conoce más como la pintura de Kandinsky como una de las primeras, o bueno, una etapa de su pintura, como el nacimiento de la abstracción, pero ya Inma estaba haciendo este tipo de obras, o está haciendo unas obras abstractas, eh, 5 años antes, pero obviamente Sí, con mucha menos relevancia, y con esto no queremos decir que Kandinsky se copió de Hilma o ella fue la que sí, sí, creó no, claro. solamente esto, sino que, como dijo Jesús, como hay un movimiento generalizado entre la música, la poesía, la literatura y la pintura, de esta liberación de la norma, entonces van a existir varios focos de creación donde convergen en esta nueva modalidad, pues en este nuevo movimiento. Y bueno, y una de las precursoras es ella precisamente. Eh, y bueno, tenemos uno de los máximos representantes que son una pareja, de hecho, Sí, Robert y Sonia de de Lanois. la no hay. También era muy común esto, ¿no? Que Sí, los parejas de artistas que igual iban desarrollando como una. De hecho,
también es común el hecho de que las parejas de grandes artistas o de los artistas que nosotros reconocemos, eh, igual pintaban, tenían una muy buena obra, pero se reconoce Sí, siempre o se tiene más registro de la obra del artista, pues, del hombre. casi siempre, sí. Casi siempre sucede eso. Hay algunos ejemplos de lo contrario, o de repente no tanto lo contrario, sino que los dos compartieron La misma cierta fama, fama. claro. Eh, sí, y bueno, volviendo otra vez a lo que nos compete en este sentido sobre la conversación pues, que estamos llevando a cabo en cuanto al orfismo, Ujú. también destacar que de repente tenemos otros referentes que son más conocidos, o sea, lo que veníamos hablando, Kandinsky, Duchamp, Claro, que son precursores de estos movimientos y que están en todos los libros de arte, en todos los... y la alusión a estos otros exponentes es eso, también la intención de nosotros de informar y difundir un poco estos otros artistas que igual fueron importantes pues, en el aporte de este movimiento. claro. Sí, eso, bueno, eso siempre nosotros lo intentamos acotar, que no, no estamos hablando desde una experticia, no, no somos expertos, pero bueno, nos interesa un poco el tema y bueno, igual si el consejo siempre también es estudiar el arte, no hacerte experto porque, o sea, no hay necesidad de uno saberse una enciclopedia de arte, pero sí Claro. buscar las cosas que te interesan y tratar de ver cómo se hizo, conociendo que todas las cosas vienen por una referencia previa, porque ¿No? ya se hizo antes. Ajá, Claro. Y aparte también el contexto, pues, histórico. O sea, claro, porque lo que decíamos anteriormente, o sea, si ahora vemos una obra de estas, podemos pensar, bueno, pero es normal dentro del ojo actual. Pero claro, en ese momento, de verdad, fueron bastante innovadora. sí, innovadoras en ese proceso porque era algo que no se conocía hasta ese momento. Mm, Se estaba haciendo. claro.
Bueno, Jesús, eso sería todo en el capítulo de hoy. Para hacer un resumen, hablamos de lo que es el orfismo y como, como, como movimiento es importante porque abre las bases de lo que es la abstracción. Eso es como que el legado que deja en la historia del arte, y ahí se abre un poco de movimiento, se abre un poco Sí, de investigación del color, investigación de la forma más allá de lo que ya se había hecho con anterioridad. sí. Y bueno, o sea, lo más importante, pienso, de esto y en base a la conversación que tuvimos, es eso mismo, o sea, reconocer estos movimientos como pioneros del arte moderno y de lo que significaron en su momento también. Este movimiento pienso yo que es súper relevante y que es poco conocido. Sí, No tenemos mucha referencia de él de primera claro. mano o así en conocimiento público. Claro, O igual sea, yo creo que se fundó, público es, pero no es tan popular, por así decirlo, pues como otros claro, movimientos que han surgido posteriores. claro, y yo creo que yo creo que igual, como abrió una puerta grande lo que era la abstracción, igual se fundió con otros movimientos, igual cada movimiento fue Sí, tomando ideas y tomando, digamos, eh, tendencias de este otro, pues. Entonces, bueno, bueno, eso, esperamos que les haya gustado el capítulo. No se olviden de compartir, suscribirse, síganos en nuestras redes sociales. Y bueno, eso sería todo por ahora. Nos vemos en bueno, un próximo nos capítulo. vemos y muchas gracias por ver. Nos vemos. Chao.